de la comunidad de Michiquillay como de la Encañada por brindarnos el apoyo constante para poder desarrollar esta gestión que nos ha correspondido hacer en este presente año. Esta reunión ha sido de una manera informativa para presentar al nuevo socio, como ya es de su conocimiento de todos, que Anglo América decidió retirarse del proyecto y como lo estipula la ley, que de existir la empresa inversionista de este proyecto tendría que asumir Proinversión en representación del Estado mientras haya una nueva concesionaria. Es así que a partir del 14 de diciembre hemos hecho las coordinaciones necesarias con los señores de Proinversión, también con los representantes del Ministerio de Energía y Minas, y a partir de ahí hemos estado en constantes coordinaciones hasta el día de hoy, donde se ha llegado la oportunidad ya de tener nuestros nuevos representantes de nuestro nuevo socio, que es Proinversión, ante el Fondo Social Michiquillay. Es por eso que después de estas cortas palabras quisiera presentar al señor Roger Incio, representante al Consejo Directivo y a la Asamblea por parte de Proinversión ante el Consejo Directivo, ante el Fondo Social Michiquillay. Por favor, pido un fuerte aplauso A continuación también está presente la señora Mayra. La doctora es abogada, también es de Proinversión y también es representante a la Asamblea del Fondo Social. Señora Mayra. También tenemos al señor Ramón Noriega, que por el momento no ha podido estar presente. Seguramente en otra oportunidad ya tendremos la oportunidad de conocerlos. Eso, y seguidamente vamos ya a tratar lo que es la agenda en sí. Es más o menos para darles a conocer por parte del señor Roger más o menos el marco general del Fondo Social Michiquillay. Le vamos a ceder la palabra al señor Roger para que nos dé una información mucho más amplia. Como ellos son representantes del Estado, ellos desde un inicio tienen el conocimiento cuál es la finalidad de la creación de estos fondos en el Perú, ¿no? Ellos tienen pleno conocimiento de cómo deberían funcionar los fondos de esta naturaleza. Eso, y seguidamente vamos ya a tratar lo que es la agenda en sí. Es más o menos para darles a conocer por parte del señor Roger más o menos el marco general del Fondo Social Michiquillay. Le vamos a ceder la palabra al señor Roger para que nos dé una información mucho más amplia. Como ellos son representantes del Estado, ellos desde un inicio tienen el conocimiento cuál es la finalidad de la creación de estos fondos en el Perú, ¿no? Ellos tienen pleno conocimiento de cómo deberían funcionar los fondos de esta naturaleza. Es así, sin más comentarios, quisiera cederle la palabra al señor Roger para que haga su exposición correspondiente. Muchas gracias. Señoras, señores, muy buenos días.
Es un gusto estar acá reunido con ustedes. Cuando hemos recibido la invitación de los miembros del Consejo Directivo y en particular del presidente del Fondo Social para reunirnos con ustedes, en realidad nos pareció una magnífica idea de poder conocerlos, de que nos conozcan y sobre todo de transmitirles el compromiso que tenemos con esta institución que es la Asociación Fondo Social Michiquillay. En primer lugar, quiero decirles que pertenecemos a una entidad que es del Estado, que es una entidad de todos ustedes, de todos nosotros. Proinversión es el organismo que se encarga de promover todas las inversiones que a nivel nacional permitan contribuir al desarrollo del país, en todos los aspectos, en minería, en agricultura, en hidroenergía, etc. Por lo tanto, somos conscientes y sabemos que si no hay inversión no hay desarrollo. Y cuando existe un fondo social como el que ahora estamos incorporados, creo que todos quienes son beneficiarios, como son ustedes, que seguramente representan a sus sectores o comunidades, saben también de la importancia que tiene la inversión. Por lo tanto, si no hay inversión, no hay desarrollo, también significa que si no hay proyecto que pueda desarrollarse con un inversionista, tampoco hay fondo social. Un fondo social como el presente de Michiquillay se constituye con la participación de un inversionista privado, no el Estado, un inversionista privado y los representantes de quienes son beneficiarios. Michiquillay está integrado por ello con sus representantes las dos comunidades que están identificadas como beneficiarias y en este caso la empresa que tenía a cargo el proyecto y que ahora no está. Pero también la ley establece que en esos casos, cuando el inversionista privado por cualquier razón ya no está, es el Estado quien lo reemplaza a través de nuestro organismo llamado Proinversión. Eso quisiera que tengan muy en cuenta, porque entonces entenderán ustedes que nuestro paso por esta situación es temporal. Pero el hecho de ser temporal significa justamente el tener la oportunidad de ver si este proyecto, si esta asociación ha marchado bien o reorientar sus líneas de acción si es que no lo ha hecho bien. Y por ahí pasamos primero, antes de caracterizar o identificar o de transmitirles qué es lo que en este corto tiempo hemos podido diagnosticar y determinar en este fondo social, es bueno que sepan ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la naturaleza del fondo social? ¿Por qué se constituye un fondo social? Ustedes no escuchan de fondos sociales en cualquier proyecto minero. El único fondo social con estas características que existe en Cajamarca es el de Michiquillay, ¿verdad? ¿Conocen otro? No existe otro. Y este fondo social tiene sus particularidades, tiene un marco legal bajo el cual se rige. Y como ustedes saben, un país para que se desarrolle, una localidad, cualquier pueblo, por más pequeño para que se desarrolle, necesita trabajar en función a sus normas, en el respeto a sus leyes. De lo contrario, no puede trabajarse de manera anárquica o desordenada o haciendo lo que uno quiere o lo que cualquiera otro quisiera. No, acá hay que trabajar bajo el marco establecido para el funcionamiento de esto que se llama Asociación Fondo Social Michiquillay. Por lo tanto, quienes integran este fondo social tienen que respetar esas leyes, reglamentos, estatutos que gobiernan a esta asociación. No es que yo quiero que se haga y debe hacerse, no. Yo quiero que se haga, pero veamos si se puede hacer, si está dentro de ese marco. Si se puede hacer, está dentro de ese marco, se hace. Si no, se tiene que ver que no está para hacer algo que la ley no lo permite. Ese es un principio fundamental que quisiera que tengan en cuenta, porque seguramente algunas de las cosas que le voy a transmitir pueden no gustar a muchos, porque a veces, y un famoso pensador inglés decía, es muy fácil engañar, mucho más difícil es convencer de que han sido engañados. Entonces a veces nos enfrentamos en el país a ese tipo de situaciones que nos generan tanto atraso. Fácilmente engaño hoy día y queda eso marcado en la mentalidad, en la idiosincrasia, en el comportamiento, en la actitud de la gente. Cambiar eso sí ya es muy difícil, ¿verdad? Entonces,
acá nosotros como representantes del Estado, integrando una asociación que tiene 2 comunidades beneficiarias, tenemos el compromiso de hacer que eso se respete, las leyes que gobiernan a esta asociación, y que cumpla sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es elevar el bienestar de vida de la gente, la calidad de vida, el tratar de contribuir a disminuir la pobreza y todos los males sociales que puedan existir en una comunidad. No todas las comunidades tienen los mismos problemas. Tenemos que identificar bien cuáles son las necesidades de esas comunidades y procurar solucionar, si es que el Fondo Social lo permite, si es que sus leyes, su marco, su reglamento lo permite. La asociación, un fondo social como este no es una beneficencia pública, no es una caja que tiene recursos y que se puede hacer lo que todos quisieran. No, tiene su marco para hacer determinadas cosas, para hacer o solucionar otros problemas. Para eso existen otros organismos, que no es el caso del fondo, y lo explicaremos más adelante. Por lo tanto, un fondo social como estos se constituye en base a un marco legal, y en el país existen solamente 9 fondos sociales hasta la fecha, de los principales proyectos mineros que en su momento Proinversión promovió para que esté en manos de un inversionista con la capacidad económica, financiera, técnica, socioambiental suficiente para desarrollar un proyecto bajo los estándares que todos queremos: respeto al medio ambiente, a la cultura, con todo el desarrollo sostenible que pueda eso permitir. Entonces, los fondos sociales tienen la finalidad básicamente de desarrollar programas y proyectos que contribuyan con el bienestar de la población beneficiaria, pero marcándolo con la pauta de que signifique desarrollo sostenible, que es un concepto que todos seguramente conocen porque es un concepto que se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el Fondo Social, en base a sus estatutos, a sus reglamentos, tiene el carácter principalmente de intangibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo usar los recursos para otros fines que no me lo esté contemplado en la ley. Esa intangibilidad es un principio fundamental, está bien marcado en su reglamento y en la ley que lo dispone. ¿Okay? Usar los recursos exclusivamente para los fines para los cuales está constituido este fondo social. Por otro lado, el fondo social tiene identificado los sectores o los programas y proyectos sociales a los cuales se puede abocar: educación, salud, desarrollo de capacidades humanas, desarrollo productivo, etc. Pero eso tiene su particularidad. No es que yo quisiera, porque hablo de capacidades humanas, a veces distorsiono el concepto, sino que si la ley dice desarrollo de capacidades humanas, lo dice de qué manera. Y eso de qué manera es lo que debemos tener cuidado, y a veces nos olvidamos o obviamos identificar esos aspectos que marcan la definición del fondo, de lo que debe hacer el fondo social. El fondo social tiene un consejo directivo, como ustedes saben, tiene una asamblea, que están los representantes que ustedes ya conocen y que ahora integramos. El fondo social tiene autonomía administrativa, autonomía en todas las acciones que debe desarrollar, y eso cada representante lo sabe. No, cuando se tiene a una población beneficiaria, como son 2 comunidades, las comunidades eligen a su representante, y ese representante es quien trae las propuestas que su comunidad tiene en mente. Esas propuestas se ponen en la mesa del consejo directivo y deben ser analizadas. Una comunidad puede transmitir el deseo de querer lo mejor para su comunidad, pero al llevarlo a la mesa del consejo directivo, si ese consejo directivo está bien asesorado, ha estudiado bien las normas, los reglamentos y las leyes, decidirá qué es lo correcto. De repente, de 5 propuestas,
Tal vez solamente una o solamente dos podrían ser viables. El resto no, porque no es compatible con la naturaleza del Fondo Social. Entonces, una comunidad tiene que entender eso. No es que yo quiera, por ser miembro de la comunidad, que se haga un paraíso en mi comunidad. Si la ley no me permite hacer ese paraíso, no puedo ir contra la ley. Yo quiero lo mejor para mi gente como comunero, pero la ley tengo que ver qué cosa me permite, de qué manera se contribuye a ese buen desarrollo, pero no en el 100% de esas voluntades. No se gobierna un fondo social por la voluntad extrema que uno desea, por lo que uno desea, es de acuerdo a los cánones bajo los cuales esté establecido. Eso permítame que se lo repita, porque lamentablemente bajo esta definición del fondo social quiero que entiendan que lo que encontramos ya en este corto tiempo de trabajo que hemos tenido con el apoyo de sus representantes que han trabajado realmente también mucho en este corto periodo, encontramos que el Fondo Social, por decirlo como lo decimos cualquiera cuando conversamos, ha estado de cabeza, ha estado caminando de una manera impresionante. Es la primera vez que nosotros como integrantes de Preinversión encontramos un fondo social que ha hecho que nunca nos habíamos imaginado. Formular, autorizar proyectos que no tienen nada que ver con el objetivo y la naturaleza del fondo social. Se ha creído que los recursos son de propiedad exclusiva de cada integrante del fondo social o de cada beneficiario. Son beneficiarios, pero no es que yo hago lo que quiero. Entonces, diagnosticar este fondo social de la forma como ha venido caminando, como les digo, no es nuestro propósito adjetivar, pero sí es importante que sepan que esto que encontramos y que identificamos al revisar cada proyecto ha estado demasiado mal, así decir. Ha estado en contra de las leyes, en contra de los reglamentos que marcan el desarrollo de un fondo social. Se han otorgado o se han desarrollado proyectos que absolutamente en el extremo, sin tener en cuenta la intangibilidad de esos recursos. A nosotros nos causa mucha sorpresa, hasta cierto malestar, porque no es fácil transmitir después a quienes de repente se les creó una expectativa falsa, engañosa, y ahora tengamos que decirles: lo siento, esto ha estado mal y no puede caminar así. No puede caminar un fondo social en contra de sus leyes de constitución, de sus reglamentos, bajo el desorden que se ha manejado y bajo el desconocimiento o bajo el aspecto de no atender el asesoramiento o no acatar el asesoramiento que corresponde. Cuando decidimos cosas importantes para un pueblo, una localidad, tenemos que estar suficientemente respaldados en el aspecto legal, en el aspecto técnico, en el aspecto económico, financiero. Cada representante que esté en el consejo directivo debe ser asesorado, dejarse asesorar. Y el consejo directivo tiene esa facultad de contar con la opinión de quienes, en este caso, nosotros como Preinversión, tenemos nuestro equipo legal, nuestro equipo técnico, y no es una decisión que solamente Roger Incio o Mayra Figueroa o quien pueda estar representando en este momento la decidimos por sí. Tenemos nuestro criterio, tenemos nuestra opinión, estudiamos los reglamentos, pero siempre consultamos con el especialista. Yo no soy abogado, soy ingeniero, igual estudio la ley, pero igual consulto y respeto lo que me diga la parte legal especializada. Si la parte legal me dice: oye, esto no va, porque esto va contra este artículo de la ley, tenemos que respetar eso. En este caso, en el Fondo Social Chiquihay no se ha dado eso. Sabemos de opiniones legales que en su momento han habido y que ni siquiera fueron tomadas en cuenta. Y así como en este caso, hay un sinnúmero de situaciones que tenemos la obligación y el compromiso y el deber de transmitirles a ustedes, porque como les digo, si queremos trabajar en que el Fondo Social cumpla sus fines de contribuir al desarrollo de sus beneficiarios en una comunidad, tenemos que trabajar con la verdad.
y tenemos que empezar a corregir, a enmendar todos los errores que se han podido presentar por desconocimiento, por no dejarse asesorar o por quién sabe qué otras razones. Entonces, bajo este marco de análisis que les transmito, solamente les puedo decir que sí nos hemos propuesto en la tarea y nosotros estamos comprometidos a reorientar, a reestructurar este fondo social y que se encuadre en los mecanismos y los procedimientos que la ley establece para lograr su objetivo de contribuir al desarrollo de cada comunidad beneficiaria. Esa es nuestra misión y yo creo que el Consejo Directivo en pleno tiene esa misión porque ha comprendido que ese es el camino correcto. Que nos toma tiempo, sí, pero yo creo que poniéndole corazón, poniéndole las ganas a esto, vamos a poder reenrumbar el objetivo que tiene verdaderamente este fondo social. Como ya lo ha dicho el presidente del fondo, estamos trabajando. Ayer nomás hemos tenido una jornada intensa de trabajo para justamente ir destrabando algunas cosas, ir reestructurando poco a poco y de manera progresiva la necesidad de que tengamos un fondo social que se encamine de manera adecuada con respeto a la ley y a sus reglamentos y no descuidar la ejecución de los programas y proyectos que su comunidad necesita. Esto en forma general lo que les quiero transmitir sobre el fondo social, y entiendo que hay preocupación en algunos puntos específicos, como son el caso de las mal llamadas otorgamiento de becas que se ha venido dando y que conozco perfectamente la expectativa que ha habido en muchos de ustedes y el otorgamiento que se ha venido dando en esto. Quiero decirles que lamentablemente este es un programa que no se dio como debería. Si es que se tuviera que aprobar, no ha debido darse de la manera como se ha dado. Ha sido un despilfarro de recursos porque en ningún país del mundo, en ningún lugar del Perú se puede ver que se otorgue un beneficio sin tener un criterio de otorgamiento determinado. Jamás se puede otorgar un beneficio que es exclusividad sin que haya siquiera el criterio de selectividad o de mérito o de esfuerzo o de competencia. Yo no puedo premiar a un estudiante flojo frente a otro que se sacrifique y que de repente sí tiene necesidad de recursos económicos, no puede solventar. No puedo financiar con recursos que es de todos los peruanos a un estudiante que jala los cursos y a otro que sale muy bien, compite por tener buenas notas, por estar en un buen nivel superior. No puede haber ese tipo de situaciones, digamos, que se traten de la misma manera. En cualquier parte hay diferenciación en ese aspecto. O sea, si otorgamos un beneficio, tiene que ser otorgado bajo criterios que determinen la razonabilidad de que se le beneficia porque lo necesita por un lado y porque se lo merece también, por diversos aspectos, porque obtiene grandes logros en su rendimiento académico, porque se esfuerza y porque también necesita ese apoyo. Pero en este caso no ha habido absolutamente eso. Es difícil poder describir la situación que encontramos en un programa tan mal hecho, porque claro, como encontramos una caja muy rica, una caja muy jugosa, muy apetitosa, creemos que se puede hacer lo que se quiere con los recursos y esa no es la finalidad. Estos recursos, señores, aunque yo sé que ha habido conceptos equivocados de quién son estos recursos son recursos públicos que han sido destinados para que se utilicen a través de un fondo social de manera bajo un mecanismo privado, que es distinto. ¿Por qué ese mecanismo privado? Porque eso nos permite agilidad en la ejecución de programas y proyectos que de otra manera demorarían. Cuando se ejecuta como recursos públicos, siempre demoran, porque el Estado es una complejidad de normas y de controles que hacen difícil que una obra o un proyecto se ejecute rápidamente. Acá se pueden ejecutar solamente con la decisión del Consejo Directivo. No tienen que ir a uno y otro ministerio, pero si se hacen mal, obviamente que eso no puede seguir caminando así.
Por lo tanto, es importante que todos ustedes tengan bien claro que los recursos, siendo recursos públicos, lo cual significa que son recursos de ustedes, míos y de quien está en cualquier parte del país, se les ha destinado de manera exclusiva para que se haga cosas, para que se hagan proyectos que beneficien exclusivamente a esta comunidad, pero en base a ese marco legal. No podemos salirnos de ese marco legal. Tenemos que respetar las leyes y reglamentos, señores, para eso se han dado. De lo contrario, si no se aplica así, es obvio que no tiene por qué seguir caminando de esta manera. Entonces, en esto de las becas, la situación es esa. ¿Cuál es la tarea que nos hemos propuesto? Reestructurar totalmente eso. Hacer y definir bien los lineamientos y los criterios en los cuales pudiera darse este otorgamiento de beneficios en ese aspecto educativo a fin de que pueda continuar. Que pueda continuar es probable que sí. Para nosotros esto es un periodo de suspensión que tiene que redefinirse totalmente. Si en algún momento se llega a otorgar becas, tiene que ser bajo los criterios de selección que en cualquier parte del mundo se dan. Esto no es para que sea exclusividad. Ya tienen la exclusividad de recibir ese beneficio de manera directa, porque hay otras comunidades que no reciben absolutamente nada. Segundo, hay aquí este fondo social está existiendo sin proyecto minero en marcha. Debería existir con un proyecto minero en marcha, pero yo entiendo y además confío en que ustedes quieren que vaya a un proyecto minero, porque lo contrario el fondo social, ya hemos dicho, no hay fondo social si no hay proyecto minero. El fondo social existe por la existencia de un proyecto minero. Ojalá que en el camino los inversionistas que quieran tomar este proyecto se interesen, y eso depende de todos nosotros, depende de ustedes, que creamos las condiciones necesarias, adecuadas, para que los inversionistas vean un terreno propicio para venir con sus inversiones. De lo contrario, si nadie quiere venir a invertir acá, y mucho menos en este proyecto, el Fondo Social tendría un final que no deseamos, ¿verdad? Por otro lado, en el aspecto de docentes específicamente, también ha habido un grave problema. Todos comprendemos que en nuestro país, y mucho más en lugares de las zonas rurales, Cajamarca, dentro de este universo de deficiencias que tiene el país, le hace mucha falta la cobertura educativa adecuada. Somos conscientes y todos que faltan educadores, mucho más en los lugares alejados. Falta reforzar mucho ese aspecto educativo. Y seguramente yo entiendo que bajo esa voluntad, ese criterio de querer solucionar ese problema, se dijo contratemos docentes. Y eso es un grave error. El Fondo Social tampoco puede contratar de manera directa docentes como lo ha hecho y lo ha venido haciendo. Eso es contra la ley, señores, contra la ley del Fondo Social. La contratación de docentes es una exclusividad del Ministerio de Educación, para eso existe el sector. Cuando no hay un docente en un lugar, lo que se hace es gestionar eso. Y el Fondo Social podía, en todo caso, haber apoyado en la gestión de las autoridades del sector, de la localidad, donde hace falta para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, distribuya adecuadamente o designe a los docentes que hacen falta en un lugar. No es que como el Estado no me atiende aquí, no, toma, yo pago acá, no, yo tengo plata, así que lo pago. No, señores, eso es un grave error. Lamentablemente, esas cosas, creo que ustedes lo entenderán, se tienen que corregir, porque esa es una mala utilización de esos recursos, que como les digo, la ley está definiendo claramente a qué aspectos de inversión se destinan. Muy claramente está establecido ahí y establece además sus prioridades. Por lo tanto, este aspecto de la contratación de docentes, habiendo sido un grave error, igual se tiene que corregir y ya se están adoptando
medidas del caso en este aspecto, porque no puede haber docentes contratados por el Fondo Social. Por la situación de que los recursos no están destinados para ello. Estos dos aspectos, señores, entiendo que ha sido una gran preocupación. Es nuestra responsabilidad transmitirles la verdad de lo que significa el manejo de Fondo Social. Hay muchos aspectos que seguramente sería muy largo explicarles acá, de irregularidades que hemos encontrado en las decisiones que han tomado los consejos directivos anteriores o la presión de algunos dirigentes. Yo quiero pensar que ha sido porque han tenido la buena voluntad, pero han actuado con desconocimiento pleno de la ley. Quiero remarcar, por favor, que este Fondo Social es para que funcione y se desarrolle en base al respeto de esa reglamentación y marco legal que lo gobierna. No se gobierna por la decisión o capricho de las personas, se gobierna en base a ese marco legal, y si no respetamos eso, simplemente un Fondo Social no puede caminar así. Yo no quisiera hacerlo extenso porque seguramente quedan algunas interrogantes o muchas, que al final es importante que esto sea un diálogo y que no sea tampoco la primera vez. Nuestra disposición, y se lo hemos transmitido al presidente del Fondo Social, así como a los presidentes de cada comunidad, es ir donde sea necesario a explicar a los sectores de cada comunidad, a los sectores de la población donde haya que explicar las situaciones del Fondo Social. Nosotros estamos en la disponibilidad para hacerlo. Esa es nuestra misión, y quisiera que ustedes vean que vamos a trabajar duro en el tiempo que estemos con los señores que integren el Consejo Directivo para que este Fondo Social se constituya en un prototipo, en un ejemplo a nivel de los fondos sociales que existen en el país. Ya les dije, solamente existen 9 fondos sociales por esa particularidad de proinversión de crear estas asociaciones. Y Michiquillay, ustedes seguramente lo saben, es el fondo social que tiene la mayor cantidad de recursos para aplicar en beneficio de las comunidades. Sin embargo, no ha sido así. Y siendo el fondo que tiene la mayor cantidad de recursos frente a los otros fondos, aun cuando hay proyectos mucho más grandes, tienen un menor cantidad de recursos como Fondo Social. Estamos hablando de proyectos mucho más grandes que Michiquillay, sin embargo con fondos social constituidos con menores montos. Señores, hay que saber administrar y hay que ayudar de repente a que se administre bien esos recursos, pero no se administre en base a caprichos, no se administre en base a imposiciones, no se administre en base a las grandes voluntades que puedan haber. Se administran con las ganas de querer trabajar, pero bajo el respeto de lo que significa, para qué son esos recursos, a dónde están destinados, y entender eso. ¿Ok? Yo quisiera básicamente darles este alcance y sobre todo ponerme a disposición de ustedes, agradecerles por este espacio que me permiten transmitirles este mensaje. Mi nombre es Emiliano Salazar Ríos, agricultor de la comunidad del Michiquillay, del sector mismo de Michiquillay, donde está el proyecto Michiquillay. Lo que yo quisiera, más bien, nos encontramos allá, el presidente del sector, se encuentra el juez de paz del sector, el teniente gobernador del sector, porque queremos realmente hacerles llegar algo que nosotros hace tiempo queríamos hacerlo, y en parte lo hemos hecho, de repente hasta diciéndonos que somos antimineros, porque esto sí se está viendo, y gracias a Dios que en una oportunidad muchos de los comuneros de acá tratamos de parar este fondo, porque en 2 años lo iban a acabar totalmente. Eso sí, somos conscientes, la mayoría de comuneros, realmente de agricultores, que somos de las comunidades, tanto de Michiquillay y tanto de la Cañada. Más bien, a nombre de Michiquillay, yo quisiera invitarlos donde está el proyecto y cada obra donde se ha realizado las obras del Fondo Social. Eso yo quisiera para que ustedes mismos tengan conceptos de lo que es
las dos comunidades de Michiquillay. El sector Michiquillay, donde está el proyecto, desde el año 1968, cuando el señor Juan Velasco Alvarado lo sacó a las compañías mineras americanas. Desde esa época hasta ahora no se hacen las remediaciones. Y sin embargo, teniendo tanta plata, jamás seguimos nosotros en la miseria. Pero sin embargo, no por ofenderlos a nuestros otros sectores de la comunidad, no los quiero ofender, gracias a Dios que ven nuestro fondo, gracias a Dios que ya se han beneficiado. Michiquillay, señores, estamos en la miseria. Y nosotros apostamos por la inversión privada, y siempre hemos apostado. Pero Angloamérica nos da una mala enseñanza. Y todo lo que ha sucedido ha sido dirigido por el señor Ronelli de Angloamérica. No la empresa como empresa, sino sus funcionarios. Esos funcionarios que los puso y jamás Angloamérica quiso sacarlos. Por eso que hubo paros. Ahora nos dan la razón. Ahora nos dan la razón porque hubo paros. Nos trataron de antimineros. Pero no fue eso. Porque nosotros también cabe mencionar, el Fondo Social lo gestionamos hace muchos años cuando había mucha pelea en Michiquillay, demasiadas peleas. Y dijimos que sí, no era Fondo Social, sino era una plata de fideicomiso. No era Fondo Social, no lo gestionamos. Ahora dicen, no, pues el Estado nos ha dado. Señores, nosotros y muchos que ya han muerto, en esa época era mucho más muchacho yo, y muchos que me han muerto, nosotros pedimos una plata como fideicomiso para poder remediar los estragos que podía hacer la minería futura. Y con esa condición, con prohibición, hicimos un acta en esa época. Y nos dijeron, va a haber un fideicomiso. Y gracias a Dios que ese fideicomiso se convirtió en Fondo Social. Y Michiquillay somos los primeros que gestionamos ese fideicomiso en esa época, cuando ni conocíamos quién era Angloamérica. Pero sin embargo Angloamérica iba en todas sus reuniones diciendo que la plata es de la mina. Y así, mucha gente ahora me da la razón cuando le decía, señores, la plata es pública, la plata la hemos gestionado al Estado. No, pues por ley nos han beneficiado. No, señores, o sea que ha habido beneficios, muchos sacrificios nos hemos dado. Y me da ahorita la oportunidad de decirlo. Ha llegado el momento, señores, que esto se enderece. Ojalá con el Estado se enderece. Y esperamos nosotros, a nombre de Michiquillay, que vaya a ver que hasta ahora recién están haciendo la remediación de 40, 50 años. Y seguimos dentro de toda la inmundicia minera. No tenemos ningún beneficio del fondo. Que disque de repente, porque como somos centro que nos van a reubicar, no tenemos opción a inversión. Con las justas han mejorado un poquito el agua, nada más en absoluto. De todos los millones que ha circulado a nivel del Fondo Social, Michiquillay no tiene nada. El sector donde está la mina. Muchas gracias, señores. Lo que yo quería decir a los representantes del Fondo Social, si bien es cierto, creo que ahora nos están dando la razón, han encontrado el fondo de cabeza, como usted ha dicho. Y créame que seguramente usted ha escuchado y le han dado versiones que ha habido personas que han hecho paro. Hemos hecho esos paros, señores, porque el fondo estaba de cabeza, porque habían proyectos sobrevolados. Hay proyectos, créanme, que usted seguramente va a ir revisando, que nunca han debido de ir como usted dice, han sido sobrevolados demasiadamente. Le doy 2 ejemplos. Creo que hay un proyecto de forestación, que el Fondo Social dona más de 6 millones a DEFOR, que es una empresa sin fines de lucro. Dígame usted, créame, que el Fondo Social puede donar esa cantidad de plata y para que se haga el tema de forestación de plantas. Y la Municipalidad de Incañada ha estado regalando plantas a los comuneros.
y regalando y siga pagando para que lo siembren, creo, algo así que estaban. Entonces, créanme, es un despilfarro total. El otro es con el señor Runelli, que siempre estuvo ahí, confabulado con parte de los comuneros, que han querido sacar un proyecto de deforestación. Yo no sé para qué flores, de repente quieren enterrar a los comuneros anticipados y sus flores a que les den, no sé. Más de 5 millones, creo 4 millones para el tema de flores. Y se creo que esa empresa o la que estaba haciendo el proyecto ha mandado cartas notariales al fondo para que se le pague. Dígame, señor. Créanme, con este paro que hemos hecho, se han ahorrado más de 15 millones que se han ido al agua. Hay veces nos hemos enfrentado entre comuneros, pero creo que a veces el tiempo nos da la razón ahora. Entonces, el fondo de acá, señor, tiene que ver una auditoría y encontrar el trasfondo de quiénes son los culpables administrativamente. Mire, o sea, la agricultura, créanme que la agricultura y la ganadería acá prácticamente están olvidadas. Mucha gente, el tema de educación, créanme, que se lo merece, pero hay mucha gente que no se lo merece. Porque el tema de educación está de cabeza. No tiene un trasfondo. Acá lo que se tiene que medir es por méritos. Yo creo que hay alumnos que sí se merecen y hay gente que no se merece realmente. Se tiene que hacer una nueva renovación ahí. Pedir una investigación, porque créanme que el fondo está huyéndose la plata, pero aquí en el trasfondo de esto es, como lo dijo acá mi tío, ese señor Runelli, que siempre ha hecho lo que ha querido. Y que bueno, ahora de repente el Estado es acá, pero siempre vivimos la ayuda del Estado. Y lamentablemente, como el señor Runelli tenía siempre poder, al Estado nunca lo dejaba venir. Hasta hubo un señor hace poco, que no me acuerdo, que era de gestión, también se hizo loco. Señor Pastor, ¿verdad? También se hizo loco. Entonces, de verdad, o sea, yo creo que este fondo se tiene que realizar. Les doy algunos alcances de cómo el fondo social está caminando. Yo creo que se tiene que respetar la ley, se tiene que respetar los estatutos acá, para poder empezar a caminar bien. Seguramente más adelante vuestra participación. Ustedes me conocen, soy el señor Ramiro Marín, ex jefe del área de educación del Fondo Social Michiquillay. Entonces quisiera tocar algunos temas. Yo no he estado por acá, pero en esta semana me han informado algunos temas que quiero deslindar y espero que las malas informaciones que se dan, especialmente a los comuneros, creo que de mala fe, se disipen y bueno, en el transcurso también de los tiempos estaré haciendo llegar algunas cartas notariales para deslindar responsabilidades, porque creo que no es mi responsabilidad. Y yo, sin embargo, felicito al señor Incio por un tema que nosotros, algunos, personas, tanto comuneros como ex trabajadores del Fondo Social y trabajadores del Fondo Social en su momento, dijimos a la comunidad y gracias a eso nos hemos ganado enemigos. Uno, era que los recursos del Fondo Social no eran de la comunidad. Pero siempre nos dijeron que no. Es más, propio de esto es que, tocando un poquito el tema de las becas, nosotros muchas veces hemos tenido que agachar la cabeza cuando gente comunera se iban y nos decían: tú eres mi empleado porque mi plata es la que tú ganas. Y los que están acá, algunos me imagino ex trabajadores de la comunidad, lo saben, y se ven y nos gritaron. Y hemos tenido que a veces aguantar, aún sabiendo que esa no era la situación. Recuerden que siempre dijimos: está bien, es plata del Fondo Social para proyectos de la comunidad, pero no es nuestra plata, porque si no, cada uno nos llevaríamos de repente repartiendo equitativamente entre nosotros. Y eso sí que sea, espero que esta vez se vea como, de forma en nuestra cabeza. Quiero tocar un tema sobre el criterio de otorgamiento de becas.
Y tengo toda la documentación acá, le voy a hacer llegar al señor presidente de la comunidad de Michiquillay y de la Encañada también, porque hay algunas verdades o medias verdades, y cuando es media verdad es una mentira completa. Estas becas, nosotros sabíamos, mal llamado becas, nosotros sabíamos que empezó mal. No es responsabilidad ni del que habla, ni de la gerencia actual, ni de la gerencia de ese señor César Casas. Fue responsabilidad de su momento del primer jefe de área de educación. Es más, yo en ese entonces, un simple comunero, yo le dije que no debería ser así, que debería empezar por un proyecto. Pero lo dieron. ¿Y saben por qué lo dieron? Por presión social. Nosotros como comunidad también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo siempre les he dicho eso. Fue por presión social y se dio sin becas, sin proyectos, sin perfil, se dio sin reglamento, es decir, se dio es así. Y es más, cuando entramos al área de educación, nosotros encontramos esto un caos. Y ahora es un caos. Imagínense cómo lo encontramos. Cuando ni siquiera el Fondo Social era capaz de acreditar, sino se iba cualquier hijo, por eso encontramos gente que de Encañada, encontramos de Polló, que encontramos de Tambomayo, porque se iban y decían, yo soy de la comunidad de Michiquillay, a la universidad vengo, me matriculo y la universidad facturaba. Eso está en los documentos que en su momento se hizo llegar, señores. Sabiendo eso, intentamos arreglar esta situación. Tengo documentos, señores, no es que no se haya hecho nada en el sector de educación sobre este aspecto. Desde el 2012, marzo de 2012, cuando en coordinación con la gerencia de ese entonces, dijimos, ¿qué es lo prioritario que tenemos que hacer? Hacer llegar un reglamento de becas. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con ese inicio, totalmente de acuerdo. Y me he ganado enemigos cuando yo les dije, es más, tengo todos los documentos, todos los proyectos de reglamento que se hizo llegar al Consejo Directivo a través de gerencia. En donde el primer reglamento se ponía, por lo menos como condición, que para seguir siendo acreditado debería por lo menos aprobar el 100% de cursos. Pero muchos, incluso hasta ahora en la comunidad, siguen haciendo eso con eso, politiquería en comunidad. Diciendo que se les debe dar a todo el mundo, aprueben o desaprueben. Esa es politiquería barata, señores. 2012, entonces, tengo todos los documentos probatorios acá que se ha hecho llegar. Recuerden que los jefes de área o áreas no somos los que aprobamos proyectos. Elaboramos perfiles y elaboramos proyectos. Y es a través de la gerencia que hacemos llegar al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo lo apruebe o lo desapruebe en todo caso. Y se ha hecho llegar todos los documentos en su momento. El último que se ha hecho llegar, señores, cuando yo estaba jefe de área, es en el mes de febrero. Y el doctor Carlos Amarín, él lo eleva a Consejo Directivo, tanto el perfil como el proyecto, el perfil y el proyecto en sí de becas. Si no lo han tratado, es responsabilidad del Consejo Directivo, que ni siquiera lo ha visto. O sea, no sabe ni siquiera que existe ese perfil y ese proyecto para ser tratado en Consejo Directivo. ¿Es mi culpa? ¿Es culpa de la educación? ¿Es culpa de la gerencia? Si la gerencia lo ha encarpetado y no lo ha enviado al Consejo Directivo, entonces su responsabilidad es de ellos. Porque nosotros desde un inicio sabíamos, de acuerdo a ley, que todo tiene que ser a través de proyectos. Y un proyecto empieza por un perfil. Es más, para agilizar, porque ustedes saben, se dio malas becas y no podía decir el jefe de área, o venía en todo caso el señor gerente, en ese entonces César Casas, y lo tocamos el tema y dijo, oye, no lo podemos cortar porque los chicos ya estaban estudiando, entonces había que sobre la marcha hacer una regularización, o tratar de hacer una regularización, señores. Pero ¿quiénes fueron los mismos que se ponían? La comunidad. Cuando queríamos poner algún acápite, no, porque es nuestra plata. Porque tú eres mi empleado. Y porque acá, no, que no sé, incluso había gente, yo lo tengo grabado en mi memoria, no voy a decir los nombres, pero cuando se iban y nos decían que les demos nomás, o sea, que es más, que les financiemos, o que en todo caso les depositemos el dinero por los 10 ciclos, salgan o no salgan, y que si ellos lo hacen en 20 ciclos ya será su problema. Y es más, tengo algunas grabaciones. Es más, como le digo, hay algunos dirigentes que aún siguen haciendo, sabiendo que eso está mal, siguen yéndose a la comunidad y decir, no, que el reglamento de becas está mal, porque
ahí no es más, debe darse al 100%. Señores, el primer proyecto de reglamento de becas estipulaba que por lo menos aprueben el 100%. Y eso es correcto, hay que darle a los mejores. Eso no significa que el que aprueba el 100% de su curso sea el mejor, pero por lo menos por ahí se empieza. Entonces, señores, proyecto no hay aprobado, pero el proyecto presentado para ser tratado está ahí, el perfil está ahí, el reglamento de becas está ahí para ser aprobado. No lo aprueban. Ineficiencia en todo caso del Consejo Directivo y sus representantes. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Se le ha dicho en su momento, señora. Se le ha dicho en su momento. En todo caso, como le digo, eso es responsabilidad. Pero yo sí, señores, celebro que haya venido y que nos aclare un montón de puntos que nosotros ya sabíamos, pero que es bueno que usted lo aclare. Gracias. Autoridades, el quien les habla es el vicepresidente del sector Michiquillay. Lamentablemente, se tenía que, tarde que temprano, lo negativo sale a exponerse. Fondo Social Michiquillay, podríamos decir fondo social de los más vivos, o de los más fuertes, o los de los más guapos. Digo esto porque hay negligencia tanto del Estado, Angloamérica y comunidad. Es compartida estas responsabilidades de este fondo social. Del Estado, ¿por qué? Nosotros el año pasado pusimos sobre aviso al Estado sobre los paros que estaba haciéndose contra el fondo social, el mal manejo que se estaba realizando. La PCM mandó a su representante. ¿Qué hizo el Estado? Nada. ¿O tendrá una información que nos dé, señores? Es una pregunta que lo estoy haciendo a usted. Angloamérica, ¿por qué? Sinceramente, Angloamérica puede ser una de las mejores empresas en el mundo, pues sus trabajadores dejan que desear. Una vez que sus trabajadores tienen o han sido trabajadores de Yanacocha, que no quiero mencionar porque Yanacocha impuso una política negativa ante Cajamarca, por eso es que Conga no va. Angloamérica recicla, lo llamo reciclar, esos trabajadores que políticamente lo guiaron mal a nuestro fondo social. ¿Y el Estado qué va a hacer contra esos trabajadores? Es una de mis preguntas, porque dice, hay ronda de preguntas. Contra esos representantes de Angloamérica y con la empresa Angloamérica. La comunidad es responsable, ¿por qué? Sinceramente, porque muchos, llamándose profesionales, ganaron un cuerpo de trabajo en el fondo social. ¿Para qué? ¿O acaso somos como la mosca? Donde está el dinero, ahí estamos el ser humano, a la fuerza, o haciéndonos guapos, o apoyando a mi familia, a mi amigo, porque soy trabajador directamente apoyando a la empresa de mi amigo, de mi vecino. Señores, ¿qué se va a hacer con esos trabajadores que trabajaron prácticamente mal en nuestro fondo social? Porque tiene que hacerse una sanción ejemplar, tanto para los representantes y como para los trabajadores. Porque ellos han sido conocedores de las leyes. Nosotros como campesinos no. Hemos podido actuar mal. Pero ellos sí. Como trabajadores y como representantes de nuestras comunidades. Muchas gracias. Primero, de repente es agradecer por la presencia ya de Proinversión en las comunidades para tener más información cómo se viene o se ha venido desarrollando el fondo. De verdad es una
es una tristeza de la información que ahora estamos escuchando, que se ha estado manejando mal el fondo. Y si bien es cierto, también nosotros tenemos gran responsabilidad acá, por condicionar, por presionar, porque de repente por desconocimiento ha sido eso. Por un lado. Por otro lado, señores de Proinversión, ya fueron claros, creo, y para todos también, es que si no hay proyecto, el Fondo Social, no sé si es que seguirá o no seguirá. Esa es una pregunta que por favor quisiera que nos aclare. ¿Qué pasaría si es que el fondo, si es que el proyecto no se desarrolla en este año y el que viene? ¿Se cerrará el fondo? ¿Y los recursos a dónde irán? Porque hay mucha gente que lo tiene mal entendido, es que como es plata de la comunidad está pensando repartirse, porque eso es más o menos lo que se está entendiendo. Entonces, eso sería importante, señores de Proinversión, que nos aclaren. ¿Y cuánto tiempo va a demorar este negocio del proyecto? Muchas gracias. Creo yo que repetir lo que ya ustedes ahora en el Consejo Directivo como representantes están enterados mejor que yo de todas las irregularidades que vienen pasando. Eso está de más repetirlo. Y en su debido tiempo se sabrá pues toda la verdad, ¿no? Lo que sí quisiera, en primer lugar, de felicitarles a todos ustedes por el arduo trabajo que vienen haciendo. Y así es, pues, en verdad, no hay crimen perfecto y todo se sabe en la vida. Señores, creo que acá nadie ha venido a acusar a nadie. Pero cuando las cosas se tienen que saber, se saben. La ley, la justicia y quizás hasta nuestro Señor se encargarán de las personas que ya pasaron por el fondo, si han hecho bien o malas cosas. Acá hemos venido ¿para qué? Para continuar con el trabajo en el Fondo Social. Señores, en el Fondo Social, de haber culpables, lo habrán y sabrán en su debido momento sustentar por qué se dieron las cosas. Pero no sin antes quisiera decirles algo que a mí siempre se me ha venido agobiando a título personal y como comunero que soy de Michiquillay. Me da muchísima alegría que en este auditorio estén alumnos, padres de familia, gente del pueblo, gente del campo, gente del sombrero. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque cuando Wilder Aguilar, del sector de Michiquillay, quien les habla en este momento, fue tildado de conflictista, fue tildado de antiminero. ¿Por qué, señores? Porque fui uno de los que se levantó en pie de lucha, sabiendo las irregularidades que se llevaban en el fondo. Nos pusieron entre hermanos, comuneros entre comuneros. Recuerdo cuando la comunidad de la Encañada una vez casi se enfrenta a la comunidad de Michiquillay. ¿Por qué, señores? Lleven este mensaje. Por un grupo de personas que nos tildaron así y se iban a dividir las cosas. Me acuerdo cuando se fueron y eligieron a los universitarios. Esos señores, si se van allá al fondo, no van a estudiar. Pero qué bien que ahorita lo ha escuchado el señor Incio, cómo ha despejado las cosas. La ley es la ley, sí, señor. Todo tiene un proceso. También quiero decirles, basta ya de mentiras, pues, señores. En el Fondo Social hemos contado con gente, entre comillas, gente profesional. Hemos contado con especialistas. Hemos contado con un gerente. Gente que ha debido hacer bien las cosas. Por algo son profesionales, pues. Por algo se le asigna ese puesto para que hagamos bien las cosas.
discúlpenme, no quiero chocar con nadie, pero, o sea que ahorita el pueblo lo presiona al señor Lorenzo y él hace lo que el pueblo dice. El estatuto y la ley lo deja de lado. No, señores, así no son las cosas. Y hay un dicho jurídico que dice, el que calla, otorga, y el que no avisa, se vuelve cómplice de los hechos. Los representantes que han antecedido a esto han tenido las facultades y su momento preciso para informar de todo lo que ha venido pasando. Valga la redundancia, una vez más les digo, señores, hoy en adelante, sepamos por quién apostamos. Veamos por quién apostamos y quién nos dirige como líder. Y creo que no seamos tan ya cerrados de la mente de volver a apostar por la gente que tanto daño nos hizo. Señores, discúlpenme, pero si mi hermano o mi primo, hasta mi hijo, cae en estos errores, porque errar es humano, así como caemos en error, también tenemos que reconocer nuestros errores. Yo creo que una disculpa no le ofende a nadie. Señores, somos una comunidad entre Lencañada y Michiquillay. Creo que es el momento de enlazar lazos de amistad y de confraternidad. Lo que ya pasó, pasado está. Hagamos una línea y de acá en adelante trabajemos. Y de lo que ya ha pasado, alguien tendrá que encargarse de esos asuntos. Para eso creo que está la ley. Porque yo como Wilder acá no soy nadie para levantar el dedo y apuntar a alguien o juzgarle de repente temas que no son. Ayer a mis manos se me llegó un documento donde dice muchas irregularidades y dice presuntas. Y un comunero dijo, presuntas quiere decir que no está hecho. Señores, ningún abogado en su sano juicio está en la capacidad de una vez sancionar sin saber si es del delito o no lo es. Porque dice la ley, la persona se declara inocente mientras la justicia o el juez no diga lo contrario. Es por eso que escriben presuntas acá, señores. Pero hablar de presunción ya son síntomas del proceso, de las cuales hay algo que ya está marchando mal. Señor Wincho y los representantes de acá del Consejo Directivo, señores autoridades, sé que hay muchas preguntas y muchas, digamos, inquietudes en las cuales podemos hablar de nunca acabar, pero sí el mensaje que quiero dar a todos los comuneros y a ustedes, que espero de buena fe, como buen comunero, y confío en ustedes que desde ahora en adelante dejen un buen precedente para que ojalá esto no se trunque y vuelva a lo mismo que ha sido la vez pasada o quizás peor. Créanme que les pido de corazón y ante el pueblo les digo, no debo nada contra nadie. Si nos hemos equivocado, pido disculpas, pero estamos para resenar cualquier error. Señores, no volvamos a caer en el error y marchemos para adelante. Muchísimas gracias. Algunas inquietudes que hemos escuchado me parece que son bastante razonables y reflejan, yo creo, que la coincidencia de propósito, la coincidencia de objetivos por cómo debe marchar el fondo. Créanme que estamos en esa misma línea. No dudo de que todos ustedes tengan los mismos propósitos de llevar adelante este fondo social, y a eso nos vamos a abocar y estamos abocados. Específicamente en algunos casos hay preguntas referidas a digamos, que si no hay proyecto, ¿qué va a pasar con el fondo? Yo creo que esto es muy importante, y ya se lo dije al comienzo, el principio fundamental es que un fondo existe porque existe un proyecto. Al momento actual, para nosotros como Estado, como preinversión, el proyecto existe. Digamos, está en vías de que se concrete. Para que se concrete, al estar en vías de que se concrete, por lo tanto, el Fondo Social debe caminar. Pero debe caminar, obviamente, en el rumbo adecuado. Hay que reorientar todo esto que ya les mencioné al comienzo, que va a ser un poquito tortuoso, pero necesario. Hay que hacer ese esfuerzo. Y lo vamos a hacer. Por lo tanto,
para nosotros el proyecto está de aquí en un horizonte determinado. Lo importante es que también esté en la mente y en la conciencia y en el deseo y el propósito de ustedes como comunidades, porque al final mantenemos el principio que un proyecto va si es que la población desea que vaya. Acá estamos en como el caso referente que tiene su localidad, su región de Conga. Conga no va porque tal vez el pueblo no lo desea, porque tiene muchas grandes preocupaciones y por todas las razones que vaya. Nosotros respetamos desde Proinversión ese principio. Este proyecto debe ir siempre y cuando ustedes también quieran que vaya. Y tendremos que empezar a trabajar en un momento dado en ese proceso. No todos seguramente van a coincidir en que el proyecto deba desarrollarse. Habrá que respetar siempre las opiniones contrarias hasta que se esclarezca. Alguien ya lo dijo, muchos de los errores del Fondo Social o han sido por la presión social o por desconocimiento, y efectivamente la presión social está asociada al desconocimiento, lamentablemente, porque a veces si la persona no está bien clara en los propósitos, en el marco en el cual debe actuar, definitivamente se deja llevar por esa presión, y a veces la presión social es exacerbada o alimentada con propósitos que no todas las personas que integran esa masa social puedan tenerlo. Siempre pueden haber personas que tengan otros propósitos, lamentablemente, que no están acordes con lo que la población quiere. Pero eso es lo que ustedes tienen que diferenciar, obviamente, ¿no? Y reconocer bien a sus dirigentes, a sus líderes, a la persona que trabaja conscientemente y que tiene ese propósito. Por lo tanto, que ha habido desconocimiento en el manejo social, completamente seguros que ha habido desconocimiento. Y se ha actuado con esa premisa de desconocer o no querer conocer. Pueden haber otros factores que yo no soy quien para calificar ni juzgar. Eso, de repente no se lo mencioné al comienzo, pero el propósito del Consejo Directivo es reengombar esto y en el plazo, digamos, razonable que significa esta reestructuración, se tiene que hacer una auditoría totalmente completa de todo lo actuado hasta la fecha, identificando responsabilidades. Por eso no nos apresuramos en hacer juzgamientos, señores. La ley también establece que un fondo social está marcada por auditorías, y las auditorías son resultados que se ponen en conocimiento de las autoridades respectivas. Si tenga que haber una sanción en algún momento, provendrá de una manera objetiva de lo que una auditoría identifique. Nosotros desde ya hacemos las veces, tal vez, y tenemos que hacerla, de auditores, pero cada uno de nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Si es que nos adecuamos al conocimiento de la ley y su reglamento, podemos hacerlo, pero dejemos a los especialistas en su tarea, que lo harán y está previsto que se haga, y ahí se identificará y siempre será de conocimiento obviamente de todos. Con toda seguridad, lo que queremos es que este Fondo Social trabaje con la mayor transparencia posible, y por eso felicito a quienes han tenido la iniciativa de hacer esta reunión, de poder transmitirles todo. No tenemos nada que ocultar. Lo que se acuerde, lo que se decida, aun cuando pueda no gustar, lo transmitiremos, Señor. Porque estamos actuando en el marco de lo que la ley establece. Si actuáramos ilegalmente, seguramente que tendríamos algún acuerdo escondido. Pero no, acá no hay nada que esconder. Y tengan la seguridad que este Consejo Directivo va a tener que actuar con esa transparencia que todos ustedes se merecen. Por otro lado, siempre hay la preocupación también de que si el proyecto no va, entonces el Fondo Social obviamente tampoco va. Y entonces, ¿qué pasa con los recursos? Ya se los dije al comienzo, estos recursos son recursos públicos que provienen de un proceso que Proinversión realiza, organiza cuando hay un proyecto minero, y de los recursos que obtienes por ese proyecto minero,
a través de los mecanismos de la ley los transfiere a este fondo social para que sean utilizados y dar beneficios directos a las comunidades o localidades que están identificadas. Si el proyecto no va, es obvio que si se cierra en algún momento el fondo social, que no es el propósito ahorita, de ninguna manera, obviamente los recursos retornan al tesoro público, que es de ahí. Lo que hace Proinversión es que cuando ingresa un recurso a Proinversión, en lugar de enviarlo al tesoro público, deriva hacia el fondo social, como ustedes conocen, deriva una parte de esos recursos, ¿verdad? El 50% de lo que puede costar un proyecto, aquí en el caso de Michiquillay, ese 50% Proinversión dice, no, yo no lo mando el 100% porque yo tengo un compromiso con Cajamarca, con Michiquillay, La Encañada, y el 50% de eso va al fondo social. Eso está establecido bajo un acuerdo de los consejos de ministros en su momento. O sea, no es tampoco un capricho de Proinversión. Eso está así destinado. Pero ¿por qué va? Porque entonces van estos recursos al fondo para poder hacer que la gente reciba beneficios anticipadamente a la realización de un proyecto minero. Eso es un privilegio. Permítanme que por favor lo llame con su nombre. Es un privilegio de las localidades que reciben este beneficio que no lo reciben otros pueblos, señores. En otros pueblos hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Así como ustedes seguramente tienen cercano a ustedes una pobreza que a veces lastima, lacera, igualito, si nos vamos a otras regiones del país, la tienen y hasta mucho más. Y duele a veces ver que esos lugares, esas comunidades, no tienen un fondo social como se tiene acá, por ejemplo. No lo tienen. Y a veces no tienen ni siquiera la posibilidad de un proyecto minero que les dé esa oportunidad. Imagínense ustedes. Estamos entonces en una situación que debemos utilizarla y aprovecharla, pero de la manera correcta. Ese es el propósito. Y si tenemos un proyecto minero que nos da esa oportunidad, pues tenemos la responsabilidad y la misión de poder contribuir a que ese proyecto minero vaya. Ese proyecto minero, para que vaya, obviamente tiene que cumplir los estándares que la población también requiere. Eso definitivamente se tiene que dar. No es tampoco la imposición o la voluntad así. No, ustedes van a tener que seguramente en su momento recibir información cuando el proyecto tenga que desarrollarse. ¿Cuándo debe darse este proyecto? Ya les dije, depende de que las condiciones para que la inversión privada pueda venir, se dé. Nosotros estamos recién comenzando esta tarea en el Fondo Social y vemos que sí hay una voluntad de muchos pobladores, de muchos comuneros, de que el proyecto vaya, pero aún no sabemos si son todos. En el momento que se tenga esa señal, esa voluntad expresada de repente a través de manifestaciones que ustedes mismos hagan, a través de algún comunicado, un pronunciamiento, tengan la seguridad que eso se va a materializar. Proinversión lo que hace es organizar un proceso de selección de inversionistas a nivel internacional para, de esa manera, así como ocurrió con Anglo American, ya muchos de ustedes conocen los procesos que hace Proinversión, se selecciona al inversionista que ofrezca las mejores condiciones de desarrollo del proyecto. Eso es lo que se va a dar. ¿Cuándo? No les puedo decir, no tenemos una fecha, mucho va a depender de ustedes. Si de aquí a una semana las comunidades de Michiquillay y La Encañada dicen a través de un pronunciamiento queremos que el proyecto vaya porque su población, su asamblea lo quieren, tengan la seguridad que inmediatamente organizamos el proceso. Porque esos procesos también no son inmediatos, demoran. Duran un promedio de 8 o 9 meses, podría ser hasta un año la selección del inversionista, ¿no? Eso asociado como respuesta a esas inquietudes. Después, alguna otra inquietud, bueno, lo de las sanciones ya les dije, la auditoría será la mejor herramienta que determine las responsabilidades administrativas que pudieran haber en esto. Por otro lado,
alguien mencionó que había personas que mencionaban que los recursos son de la comunidad. Yo creo que ya queda claro con la respuesta anterior. Definitivamente no se puede pensar equivocadamente que los recursos son yo soy comunero y yo hago lo que quiero. No. Los recursos tienen esa naturaleza, están a disposición de poder utilizarlo en beneficio de la comunidad. Es muy distinto a decir soy propietario de esos recursos. ¿Okay? Finalmente, uno de los primeros personas que intervino hablaba de un fideicomiso que no se ha realizado. Acá queremos diferenciar, efectivamente, cuando antes de constituir el Fondo Social se constituyó un fideicomiso, es lo mismo, simplemente que la ley que salió determinó ese cambio de fideicomiso a Fondo Social. ¿Por qué? Por la forma de administrar los recursos. ¿Ok? Pero es lo mismo, simplemente en este caso el fideicomiso Michiquillay migró, digamos, a Fondo Social con otro marco legal, pero es la misma. Pero a la vez hay otro fideicomiso efectivamente ambiental, y de repente a eso se estuvo refiriendo la persona que intervino y hizo notar eso. Ese fideicomiso ambiental es a través de la empresa Activo Mineros, que efectivamente tiene algunas responsabilidades de remediación en algunas partes del país y la ha tenido aquí en Michiquillay. De alguna u otra manera entiendo que en algún momento, dado que estaba la empresa, no se hizo algunas remediaciones por discordancia de la realización con la empresa, pero si es que no lo ha hecho, permítanme que podemos sí consultar a la empresa Activo Mineros si es que hay algún retraso o algo pendiente para que eso se pueda llevar adelante, si que lo hubiera, ¿no? Por lo demás, creo que eso es las principales preguntas que había tomado.